en los cuales los moriscos o los musulmanes no reaccionan, intentan reaccionar, siempre intentan reaccionar violentamente, intentan plantear una guerra, plantar cara al gobierno español o al Estado español, pero no lo consiguen en ningún momento. Yo creo que en ese momento podemos hablar de una xenofobia de tipo cristiano y de tipo católico en concreto. Bueno, es una desgracia. Yo creo que por suerte hemos evolucionado los católicos hacia unas posturas de libertad que nada tienen que ver con lo que sucedió hace 500 años o 400 años, pero en aquella época en concreto realmente quienes sufrieron el fanatismo religioso fueron los musulmanes en España. Sì, effettivamente è così in un certo senso. A quell'epoca, nel XVI secolo, la guerra dell'Alpujarras, quindi sulla Sierra, è segnata da tantissimi atti di violenza che vengono perpetrati da entrambe le parti, da diciamo, il bando cristiano e il bando musulmano morisco. Tuttavia, dopo la fine dell'insurrezione, una volta che questa rivolta viene soffocata, quindi siamo all'incirca nel 1571-1572, viene decretata l'espulsione dei moriscos dal regno di Granada e dobbiamo arrivare fino al 1609 per arrivare all'espulsione da tutta la Spagna dei moriscos, quindi è uno scorcio di circa 40 anni e in questi 40 anni i moriscos, i musulmani non reagiscono di fatto, per meglio dire cercano di reagire, cercano di far fronte, di frenare l'aggressività del governo dello Stato spagnolo nei loro confronti, ma di fatto non ci riescono. Quindi è vero, possiamo assolutamente parlare in questo caso di un episodio prolungato di xenofobia da parte cristiana e da parte cattolica, che è senz'altro un episodio increscioso nella nostra storia. Io credo che il mondo cattolico si sia evoluto positivamente verso delle posizioni di libertà, di tolleranza, e che nulla abbia a che fare il mondo cattolico di oggi con quello che è successo 500 anni fa, ma è indubbio che all'epoca le vittime di la maggioranza di questi episodi di violenza, di xenofobia, sono stati sicuramente i moriscos, i musulmani. Quello che io vorrei riuscire a fare è farti raccontare, come fai nel libro, la cultura dei moriscos spagnoli. Sempre sono delle scene bellissime che il protagonista Hernando ha una moglie cristiana, ha una moglie musulmana e poi un amante, dopo, quando ormai ha perso la moglie, un'amante cristiana. E nel comportamento delle due donne, anche a letto, nel fare l'amore, c'è tutta una differenza di cultura profonda. Quindi da una parte vorrei farti raccontare questa cultura e dall'altra parte quali erano per esempio le persecuzioni, le restrizioni che subivano i moriscos, perché sennò non si riesce a capire quanto forti fossero le tensioni all'epoca in Spagna e in che scenario si muovono i protagonisti del tuo libro. Cuenta. Sí, son muchas. Si me voy olvidando, me avisas. O empezamos de una en una y vamos continuando. La primera era la diferenciación en las mujeres, la cultura de los musulmanes. Algo de lo que se les acusaba constantemente a los musulmanes en el siglo de oro español era de la promiscuidad de las mujeres. Era que realmente las mujeres musulmanas practicaban el sexo y les gustaba el sexo y además disfrutaban con el sexo. Y debemos recordar que el Corán permite el sexo y además establece que se puede hallar a Dios a través de las relaciones sexuales y del disfrute entre el hombre y la mujer, ¿no? Desgraciadamente hoy la sociedad islámica o musulmana se ha occidentalizado en cuanto a las prácticas sexuales, pero lo que ha hecho es occidentalizarse. Entonces, en aquella época, uno de los contrastes más importantes, y por eso de ahí esa diferenciación entre la mujer musulmana y la mujer cristiana, que me interesaba y me gustaba, yo creo que era algo interesante de tocar, pues era ese diferente concepto
sobre la relación sexual y sobre el disfrute de la mujer dentro de la relación sexual. En el mundo católico, todo aquello que superase el objetivo exclusivo de dar a luz un hijo era pecaminoso, o sea, la relación sexual no estaba permitida ni siquiera en el matrimonio, ¿no? Por lo tanto, me interesó profundizar en ese aspecto. ¿Cuáles más eran las preguntas? Bueno, y un poco qué tipo de persecuciones sufrieron. ¿Quieres contestar a esta y después sigo yo con otra? Come quieras, de acuerdo. Beh, sono molte domande insieme quelle che mi hai fatto, Bruno. Effettivamente questo aspetto della differenza tra i due mondi femminili, quello cristiano e quello musulmano, mi ha attratto come argomento sin dall'inizio. A quell'epoca la cultura musulmana veniva accusata, sto parlando ovviamente della Spagna del XVI secolo, di essere una cultura promiscua, dove erano promiscue soprattutto le donne. Con promiscuità ci si riferiva al fatto che le donne musulmane, le donne moriscas, praticavano il sesso e ne traevano piacere. Il Corano, va ricordato, permette il sesso e anzi dice che si può trovare Dio attraverso il piacere. E sfortunatamente in questo ambito, in questo settore, la cultura musulmana si è occidentalizzata oggi. Per quanto riguarda invece l'epoca, il contrasto tra, come dicevamo, le donne musulmane e le donne cristiane era davvero interessante, almeno era un argomento molto interessante per me, c'era un concetto completamente diverso per quanto riguardava il sesso. Per quanto riguarda il mondo cattolico, tutto ciò che andava oltre il puro scopo del concepimento era visto come un peccato ed era ampiamente sconsigliato. Quindi le relazioni sessuali anche tra i coniugi, se non avevano questo scopo, erano fortemente sconsigliate se non proibite. E questa era la prima parte della domanda. E ora, ¿en qué consistieron las persecuciones que sufrieron los moriscos? Bueno, las persecuciones que sufrieron los musulmanes todas estaban con el objetivo de evangelizarse. Vamos a ver, los musulmanes no podían abandonar aquellos lugares en los que les habían ordenado vivir, no podían ejercer según qué oficios, evidentemente no podían hablar su lengua propia, ni que decir tiene que no podían, por supuesto, tener libros, tener Coranes o tener cartas astrales o tener cualquier libro en árabe. Tenían que acreditar permanentemente, conocer las oraciones, acudir a misa, tenían que gozar de unos certificados que les firmaban los párrocos en esos sentidos. Y por poner un ejemplo de lo que fue, por ejemplo, en Córdoba, ¿no? En Córdoba el rey había dispuesto que los musulmanes expulsados del Reino de Granada, que se repartieron por toda Andalucía preferentemente, tenían que vivir en casas, una casa con cristianos, o sea, tenían que vivir con cristianos. Sin embargo, las autoridades cordobesas, y principalmente los nobles y la Iglesia, que eran los mayores propietarios de los inmuebles de la ciudad, pues les exigieron a todos ellos no vivir con cristianos, sino vivir en casas que tenían alquiladas ellos, y los hacinaron en aquellas casas, o sea, los obligaron a vivir pues en una habitación pues 12 o 13 o 14 personas. Entonces podríamos compararlo un poco con lo que es hoy en día, ¿no? Lo que son los pisos patera, en España los llaman los pisos patera, ¿no? Aquellos pisos en los que vienen los inmigrantes y que están totalmente hacinados, o sea que realmente tienen que vivir en condiciones precarias. Los musulmanes, los moriscos, tenían que pagar más impuestos. De repente pues el rey decidía o podía decidir, o así lo decidió en alguna ocasión, que tenían que hacer contribuciones especiales toda la comunidad morisca, pues para pagar algún asalto o para pagar alguna guerra o lo que fuera. En fin, eran, si no esclavos, pues eran siervos de los señores. Hasta tal punto es así de que durante todo ese siglo se produjeron o se plantearon un montón de